Soy de la India, de Francia. De Argentina. De Cuba. España, Madrid. Soy de Costa Rica. Santiago de Chile. De Caracas, Venezuela. Soy italiana de Roma. De Guayaquil. Pertenezco al pueblo saraguro como tal, como también a la cultura saraguro. Estudio Relaciones Internacionales. La maestría en Políticas Públicas. La maestría de Estudios Socioambientales. Una maestría en Ciencias Políticas. Maestría en Economía. Sí, una beca completa. El estipendio y la mitad de la matrícula. Si América es un continente, los y las que allí están, ¿qué son? La Flaxo hoy es una universidad pública de posgrado que tiene un estatus de organismo internacional, es decir, es parte de un acuerdo intergubernamental cuyo principal eje es la investigación. La Flaxo conduce una labor que es básicamente de una universidad pluralista, dando apertura, creo que a una diversidad de corrientes de pensamiento que es muy acorde incluso con nuestro país, con la región andina. O sea, creo que eso caracteriza a la Flaxo. Nuestros programas docentes y nuestras investigaciones no son los programas docentes y las investigaciones convencionales de un programa de posgrado en el centro, en Europa o en Estados Unidos, sino que tienen un enfoque pensado desde América Latina. Son programas para América Latina, tratando de rescatar la particularidad de la región. La coordinación docente tiene como principal función elaborar y hacer el seguimiento de las políticas de docencia y de bienestar estudiantil. Es un eje articulador de las políticas generales de la institución y de insertar parámetros de calidad, indicadores que ahora son cada vez más estandarizados. Es a partir de esta coordinación que nosotros vamos planificando anualmente toda la formación continua que no tiene acreditación académica,
pero que alcanza a otros públicos que no necesariamente son los estudiantes con acreditación, los estudiantes regulares de Flaxo. Los estudiantes, tanto a nivel de maestría como de doctorado, forman parte del proyecto de investigación de Flaxo, se articulan a a través de sus investigaciones para sus tesis, se les da apoyo para sus investigaciones a través de las ayudas de campo que se concursan anualmente. Cada vez más los estudiantes del Flaxo están publicando en revistas indexadas, están participando en los debates en las respectivas comunidades epistémicas. Soy profesora titular del programa de Sociología y Estudios de Género y estoy en calidad de coordinadora del programa también. Este departamento está conformado por 2 maestrías con una importante trayectoria histórica. La una en torno al tema de el género, el desarrollo de las políticas públicas y el papel de la discusión sobre género en la configuración del mundo moderno. Y el otro es un programa de sociología que tiene como en la mira 3 campos de investigación. El uno es la sociología histórica, el otro es el problema de las desigualdades sociales. Básicamente este departamento trabaja sobre temas de desigualdad, poder, la constitución del poder en el mundo moderno y contemporáneo, y también la politización de los actores. Es la fusión de 3 programas: el programa de economía, el programa de socioambientales y el programa de desarrollo local y rural. Las 3 maestrías son economía de desarrollo, estudios socioambientales y desarrollo rural territorial. El año que viene tenemos pensado ofertar una 4ª maestría, que es la maestría de economía ecológica, y también vamos a trabajar para tener un 2º doctorado que es el que nos integraría al departamento a través de esos estudios de desarrollo desde los 3 ámbitos que habíamos mencionado previamente. ¿Saben cómo se relaciona? Se relaciona desde el punto de vista de que ustedes ya también necesitamos de taller, ¿no es cierto? En las próximas sesiones vamos a tratar el tema. Bueno, el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación es un intento para, digamos, discutir, reflexionar, investigar, producir algún tipo de tesis sobre la articulación entre lo que son las problemáticas en el campo propiamente de las relaciones internacionales y las problemáticas más específicas en el campo de la comunicación. Principalmente te diría que lo que tratamos de hacer es entender los nuevos procesos de globalización, que incluyen también, digamos, problemas e hipótesis que tenemos en cuanto a la globalización desde abajo, que conecta personas, sujetos, realidades locales, comunidades y a las nuevas necesidades que asoman, ¿no? En ese departamento hay 2 maestrías, una maestría en políticas públicas y una maestría en estudios urbanos y un doctorado en políticas públicas. Nos interesa trabajar las políticas como parte de la acción pública, sino también, por ejemplo, en el rol de los ciudadanos en los procesos políticos, en las reformas del Estado que han sido fuertes en los últimos años y en los resultados, los impactos que tienen esas políticas. Lo que caracteriza a las políticas como tal es su anclaje nacional. En general, las políticas se estudian en consideración a los sistemas institucionales nacionales, a los actores nacionales. Más bien nos interesan las interacciones entre el Estado, la sociedad y los actores económicos.
soy profesor investigador de Flaxo y actualmente estoy coordinador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades. Promover la antropología y la historia, pero también otros campos de las humanidades. Por ejemplo, creo que hemos dado un vuelco difícil, pero importante, a tratar de desarrollar el campo de la antropología visual. Un objetivo que nos hemos planteado es abrir el espacio a la filosofía y el pensamiento social. Es un gran vacío en el pensamiento. Otorga, por el momento, 2 maestrías de antropología y antropología visual, y tenemos un doctorado en historia. Este es un departamento de estudios políticos que se especializa en un tipo de formación y de entrenar a los estudiantes de investigación alrededor de lo que nosotros llamamos lo político, ¿no? Y lo político nosotros lo estudiamos desde 3 dimensiones. Una primera dimensión son las instituciones, el gobierno, el funcionamiento del gobierno y la democracia. Un segundo eje es el que nosotros llamamos acción colectiva, movimientos sociales y ciudadanía. Y un tercer eje de estudio de lo político, nosotros lo llamamos configuraciones estatales y dinámicas de poder. El departamento ahora ofrece una maestría en ciencias políticas y también ofrece un doctorado en ciencias sociales con especialización en estudios políticos, de manera que entre la maestría y el doctorado hay una consistencia y hay una continuidad, tanto en las líneas de formación como en las líneas de investigación. Me impresiona mucho las condiciones materiales para estudiar, como las condiciones de las personas, de los profesores. En la Flaxo lo hay todo, no hay que salir a buscar nada fuera de Flaxo. Siéntese ahí al lado del Samuel, mijo. Le tiras la flor. Dele la flor. Había una
tardes. Es una universidad muy exigente, pero creo que sea importante exigir la excelencia. Pues la verdad es que la actividad académica en Flaxo es bastante satisfactoria para mí. El nivel académico es bueno y el ambiente también es muy bueno. Buenas tardes. Les pedimos disculpas por el retraso que estamos teniendo. Ya mismo llegan los exponentes y vamos a empezar enseguida. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Les pedimos disculpas de nuevo por la demora en empezar esta tercera mesa del Seminario Internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol. Les recuerdo primeramente que el evento está difundido en directo a través de la radio de la Flaxo, flaxo-radio.es, y estará colgada en el canal YouTube de la facultad. También este panel está actualmente transmitido en streaming vía el sitio de la facultad. En este tercer panel, entonces, titulado Identidades sociales en el fútbol, acogeremos a Sergio Villena, investigador boliviano radicado en Costa Rica, es doctor en estudios de la sociedad y de la cultura, catedrático en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, y publicó recientemente Futopias, ensayos sobre fútbol y nación en América Latina, como editor, y también Globalización, 7 ensayos heréticos sobre fútbol, identidad y cultura. Luego, Roger Magazine, un antropólogo estadounidense, nos presentará su descubrimiento del fútbol al radicarse en la Universidad Iberoamericana en México, al estudiar grupos de hinchas. Y terminaremos con una ponencia de Víctor Yuksha, investigador y magíster por esta misma Universidad de Flaxo, que recientemente colaboró en la publicación de la Historia del fútbol ecuatoriano, publicada por el Ministerio de Deportes. Para empezar, a modo de introducción en esta mesa Identidades sociales en el fútbol, les quería comentar sobre un caso que me parecía interesante, la idea de la creación de identidades a través del fútbol, específicamente a través del club de fútbol. Y es el caso del Football Club United of Manchester, que según yo es una respuesta a la desconexión entre los dirigentes y la hinchada. Primero, bueno, esta creación del Football Club United of Manchester obedece a una lógica de conflicto con dirigentes del fútbol. El precedente es la creación de la AFC Wimbledon en 2002, que es una respuesta al cambio de sede del club del sur de Londres hacia una nueva ciudad a 90 kilómetros del barrio de origen de este club. Es también una crítica de los dirigentes del fútbol, o sea, del club del Wimbledon FC, pero también de los dirigentes del fútbol a nivel nacional que autorizaron el desplazamiento del Estado. Entonces eso es como el primer evento marcante de la creación de un club de fútbol por los hinchas para criticar a sus dirigentes. Después de la creación del Football Club United of Manchester, hay otro ejemplo bastante interesante que es la creación del SB Austria Salzburg, que básicamente el SB Austria Salzburg era un club de fútbol histórico en Austria. Fue creado en 1933 y cuando la empresa Red Bull compró este club, básicamente cambiaron el nombre del estadio y cambiaron hasta el nombre del club mismo para llamarle el Fútbol Club Red Bull Salzburg. Los hinchas del club crearon un nuevo club y guardaron el nombre original de este club. Y también me parece importante destacar el modelo español de la figura del socio, que a través, entre otros elementos, tiene cierto control sobre la dirección de los clubes de fútbol por elegir, por ejemplo, los dirigentes. Para citar los más destacados, pero es algo bastante común en el país, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid son clubes donde los miembros de los hinchas eligen a los presidentes de los clubes. Entonces, esta creación del Football Club United of Manchester se hace por la llegada de un empresario americano estadounidense
en el capital del Manchester United. Esta llegada, digamos, de un empresario estadounidense fue muy criticada por la hinchada, bueno, por una primera razón que es económica. Básicamente la compra se hizo sin los recursos propios de la familia Glaser, sino a través del endeudamiento del club, tomando como garantía los bienes mismos del club. Entonces el club cada año paga intereses de una deuda por haber comprado el club por esta familia. Y la hinchada atrás, después de este evento, ve dos consecuencias. Una primera, que es económica también, es el posible aumento de los precios de entrada, entre otras cosas para financiar este endeudamiento del club. Y también se sale de aquí la posible impresión de que solamente será una operación financiera para los nuevos dirigentes del club. También aquí podemos plantear la pregunta de una cuestión identitaria entre la llegada de un estadounidense al capital de un club histórico británico. Entonces, este proceso fue muy rápido, es decir, que el 12 de mayo de 2005 la familia Glaser toma el control del club. El 14 de junio del mismo año, apenas un mes después, se crea el Football Club United of Manchester. Y lo interesante de esta iniciativa por parte de la hinchada es los principios generales que van a guiar la acción del club, digamos. Son 7 principios generales que no se van a cambiar según el planteamiento. Yo les resumí en 3 líneas principales: la democracia, la cercanía y el rechazo de la mercantilización. La democracia se ve en la elección democrática de los dirigentes y, según el principio, un miembro, cualquiera sea su aporte financiero al club, tiene una acción y un voto. En cuanto al vínculo con la comunidad local, se destacan varias acciones, como por ejemplo unos cursos abiertos para adultos para ayudarles en su formación y en su búsqueda de empleo. Igualmente para jóvenes, en cuanto a los jóvenes, incluso se les financia dándole un pequeño estipendio semanal cuando están en un curso como entrenamiento de fútbol y habilidades de empleabilidad. Todavía en esta idea de vínculo con la comunidad local está la idea de los precios justos y la búsqueda de participación de los jóvenes locales tanto en el club como en la hinchada. Y en cuanto a la respuesta, digamos, a la mercantilización del fútbol, es el último principio, que es que el club permanecerá como organización sin fines de lucro. Eso me parecía un punto importante que destacar. Ahora les quería mostrar un pequeño video que está sacado de una película de Ken Loach, Buscando a Eric. Joder. ¡No olvides la cartera! ¡Vale! Allí no quedaba ni una de más. Estábamos todos secos y nada. No hubo manera de tomarnos una buena gente. Ya sé. ¿Y esa camiseta? Del EPC United, del equipo del pueblo. Yo ni me limpiaría el culo con ella. ¿Ah, sí? Si eso no se mueve antes, no hay manera de arrancar. Siéntate, Flynn. Te va a dar un infarto. Danos esa pinta. Escucha, te largaste y los abandonaste. Ellos me abandonaron a mí. ¿Quién te abandonó? ¿Manchester, el mejor de la historia? ¿Somos más de 3 millones y te abandonamos? Sí. Ya os he contado esto antes. Como alguien dijo, puedes cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero nunca jamás puedes cambiar de equipo de fútbol. Sí, somos un equipo modesto. Tenemos un equipo modesto, pero no tenemos un cabrón de presidente que nos prende por 4 duros. El club es nuestro. Tú, eso decían del Manchester en 1878, ¿sabes? Sí. Se llamaba Newton Heath, lo formaban trabajadores del ferrocarril. Te estás cagando en tu propia historia, ¿sabes? No, sigue aquí, está todo en el corazón, sigue aquí. Nosotros nunca moriremos. Ya, pero si tú nunca vas, ¿de qué estás hablando? No me lo puedo permitir, colegas, no puedo llevar ni a los críos. Exacto, y esa es la cuestión, ¿no, pringao? El aparcamiento no miente. No. Miradlo, echad un vistazo.
¿Qué coches ves allí cuando hay partido? No los que nos podemos permitir. ¿Cuántos carteros conoces que vayan al estadio? Con putas cestas en la parte delantera. ¿Pero qué hijos? ¿Y vosotros? Pobres anuncio. Nosotros no llevamos patrocinadores en el pecho. Somos como el Barcelona. ¿Quién se anunciaría sobre ti? Sí, os sentáis aquí cada martes por la noche. Sois los que hicieron ganar 60 millones a Edwards. Y los que llenaron los putos bolsillos de Murdoch. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No tenéis ni puta idea. Siéntate. Me ponéis en cara. ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¡Por culo! Venga ya. Se acaba de empezar el partido. Vamos. Meatballs. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Vas a pasear al perro? Será imbécil. Es un idiota. Ya veréis cómo vuelve. ¿Gol de quién? ¿De quién? ¿Quién ha marcado? Cabrones. Cabrones de mierda. Ya no cambia. Ya. Entonces, este extracto de la película de Ken Loach me parecía bastante interesante en cuanto a la relación de la hinchada con el club. En una primera parte, por la cuestión de la identidad personal y colectiva, a través de una cierta forma de exclusión. Le dicen al hincha del Football Club of United, le dicen traidor. En la cuestión de la base social, el club debe estar vinculado a su base social, según nos muestra este extracto. Pero lo interesante es que la hinchada está en el pub, que es el lugar de reunión por excelencia, pero también significa que no está en el estadio, y eso es una cuestión económica que nos está mostrando Ken Loach. El Manchester United se ha vuelto un club de ricos, con la imposibilidad para las clases populares y medias de ir a ver los partidos. Es una cuestión de clase social. Y una última parte, una última cosa importante, y con eso termino, es la cuestión del vínculo vitalicio al club. Como nos dice uno de los hinchas del Manchester United, puedes cambiar de esposa, de partido, de religión, todo lo que sea, pero no de club. Y igualmente, de la misma manera, el ex hincha, supuestamente, va a reaccionar al supuesto gol que van a simular los hinchas del Manchester United, y va a ser tan emocionado como los otros. Es decir, que este vínculo con el Manchester United, con cualquier otro club, está profundamente en cada uno de los hinchas. Bueno, con eso quería terminar, y a modo de introducción. Y ahora vamos a dar la palabra a Sergio Villena, que nos presentará el fútbol como territorio local, nacional, global, de pasión y de tedio. Sergio. Gracias, Paco. Y buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Quisiera empezar agradeciendo a Fernando Carrión, a Flaxo, a Lildis por esta invitación acá para compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre fútbol y territorio. Un poco como dice el título de mi ponencia, a mí lo que me interesa es, digamos, acá presentarles una especie de panorama histórico acerca de las articulaciones del fútbol con cada uno de estos niveles territoriales, tomando en cuenta, digamos, una serie de, entre comillas, de dialécticas entre lo local, lo nacional y lo global, entre la inclusión social y la exclusión social, entre el amateurismo y el profesionalismo,
y entre los discursos y las prácticas que rodean al fútbol. Entonces, en esta perspectiva lo que voy a hacer es una reflexión general sobre esas temáticas, tomando algunos ejemplos, digamos, sobre todo de América Latina, en cada uno de estos momentos. Yo divido la exposición en, digamos, lo que son 5 etapas. La primera sería la de los inicios del fútbol, donde básicamente el fútbol, ¿no es cierto?, es una práctica muy vinculada a la modernidad, surge como deporte, y ahí hay una primera discusión, ¿no es cierto? Una cosa es el juego y otra cosa es el deporte. Se dice que el deporte surge en el momento en que se codifican las reglas del juego. O sea, mientras las reglas son consuetudinarias y variables, estamos hablando sobre todo de juego, y la gran novedad a mediados del siglo XIX es la codificación de las reglas en las public schools en Inglaterra, donde surge el reglamento, digamos, de lo que sería el juego, y precisamente surge esa formalización de la práctica, se da en, digamos, los colegios de clase alta, ¿no es cierto?, en Inglaterra, que rescatan una práctica popular y le dan un sentido nuevo, y esa práctica, ese proceso ocurre en un momento, estamos hablando del siglo XIX, decíamos, en el que se está produciendo una especie de renacimiento de la cultura corporal clásica, ¿no es cierto? Recordemos que el renacimiento cultural como tal se había venido dando desde el siglo XVI, pero el renacimiento de la cultura corporal clásica es algo que ocurre en el siglo XIX, y el momento tal vez más pues significativo de todo eso es la reorganización, entre comillas, de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, que precisamente remiten a través de la Carta Olímpica y todos los textos de Coubertin a ese ideario de la cultura clásica, pero que además se está vinculando a todo lo que es el proceso de la modernidad, ¿no es cierto? Hay una articulación con la sociedad industrial que se está desplegando en Inglaterra, que se está reorganizando, y entonces hay una mezcla algo curiosa, digamos, de, por un lado, idealismo clásico, elementos aristocráticos, caballerescos, que son recuperados por esta burguesía ascendente, y al mismo tiempo elementos propiamente burgueses modernos. Entonces el fútbol nace un poco vinculado a ese imaginario, digamos, humanista del siglo XIX, y en ese sentido está marcado por la creencia de que la práctica corporal, el ejercicio físico, es imprescindible para llevar adelante una formación integral de todos los seres humanos. Y en el siglo XIX, pues se está dando, desde fines del XVIII, principios del XIX, también una especie de pugna, ¿no es cierto?, entre lo que serían dos tipos de cultura corporal que están vinculados, por ejemplo, a la gimnasia y al deporte. Decía Kant, filósofo alemán, fines del XVIII, ¿no es cierto?, decía: la gimnasia se concibe como un deber del hombre hacia sí mismo, que lo aleja de la molicie y la perfección, y lo perfecciona en sus facultades corporales. Entonces esto era una ruptura con toda la cultura corporal heredada de la Edad Media, ¿no es cierto?, donde prácticamente en esta división entre espíritu y cuerpo, la filosofía cristiana estaba centrada en lo espiritual y el cuerpo era visto más bien como la sede del pecado. Entonces hay un retomar la cultura pagana precristiana. Bueno, el asunto en todo esto es, digamos, que a mí me interesa destacar esa característica de los inicios del fútbol, que es una práctica básicamente de élite, es una práctica de distinción social, es una práctica básicamente aristocrática, que está ligada a esta idea del desinterés, ¿no es cierto? Igual que el arte,
Ustedes recordarán, el arte en el siglo XIX se plantea la teoría del arte por el arte. La idea de que el arte es una práctica desinteresada. Y en el deporte, el amateurismo está marcado por ese mismo ideal. O sea, el deporte es una práctica desinteresada. Obviamente, como todo sociólogo, la pregunta que se hace uno es ¿quién podría practicar una práctica desinteresada? Solo las clases altas, ¿no es cierto? Era una práctica básicamente aristocrática. Que además es muy interesante porque si uno revisa las crónicas, en ese momento solo había prensa escrita, el fútbol aparece en las crónicas, no existe la crónica deportiva, sino en la página social. Esto es como un evento social, donde la gente de clase alta se reúne, los hombres para practicar deporte y las simpáticas damitas que alientan a los campeones, ¿no? El lugar de la mujer también está definido en su rol, es una práctica fundamentalmente masculina. Bueno, ese es el deporte que nos llegará a nosotros en América Latina, eso ocurre en Inglaterra y se importa en América Latina, en un momento también muy particular. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en América Latina en la segunda mitad o el último cuarto del siglo XIX? Las economías nacionales se están rearticulando al mercado mundial después de la ruptura colonial. Entonces, se rompe con España y básicamente 50 años después nos estamos integrando al mercado mundial capitalista, que evidentemente tiene en Inglaterra su motor principal. Entonces, es de esa manera que nos llega a nosotros el fútbol, en unos países un poco más antes, después, pero alrededor de fines del XIX y principios del siglo XX, además en un momento donde los estados nacionales latinoamericanos están enfrentando el desafío de crear una identidad nacional. Y esta identidad nacional a fines del siglo XIX además está marcada por la ideología liberal y por ciertos matices del positivismo. Entonces, en este contexto, el fútbol es visto, ustedes habrán oído hablar con toda seguridad de Domingo Faustino Sarmiento, el gran abanderado del liberalismo latinoamericano. Él tenía una frase que decía civilización o barbarie, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos traducirlo casi como fútbol o barbarie. O sea, ¿por qué? Porque el fútbol era un indicador de modernidad, un indicador de civilización para las élites que en ese momento estaban construyendo la nación, pero lo estaban construyendo no sobre las, digamos, raíces indígenas, ni sobre la herencia colonial, sino en una ruptura con lo colonial y con lo indígena, apropiándose de los elementos de la modernidad europea ascendiente. Y por eso se explica que en América Latina se empiecen a practicar deportes, pero también, por ejemplo, se empiecen a construir teatros nacionales, porque la ópera es considerada un indicador de civilización, la ópera, el teatro, etcétera. Entonces uno hace, ¿no? Revisa la fecha, el Teatro Colón, los teatros en casi toda América Latina, los teatros importantes, se construyen entre fines del XIX y principios del siglo XX. Entonces, y es el momento de las grandes reformas urbanas, ¿no es cierto? El momento de Vicuña Maquena en Chile, por ejemplo, que están siguiendo un poco el modelo de la reforma urbana de París que había implementado el barón Haussmann, de la reconstrucción de la ciudad en una perspectiva de la ciudad moderna. Entonces, bueno, todo este conjunto de elementos se articulan en lo que podríamos decir el origen del fútbol en América Latina. ¿Qué ocurre posteriormente? Un elemento adicional que se me estaba olvidando. Además, no solo se importa la práctica del fútbol, no solo se importa un ideal de modernidad, se importa también una forma organizacional, que es el club. ¿No es cierto? O sea, el fútbol se organiza en clubes. Y el club es una forma de organización social moderna. Es uno de los núcleos de la sociedad civil moderna. Es muy interesante, si uno hace una comparación con el modelo colonial, ¿cómo se organizó la ciudad en la época colonial? Básicamente en función, obviamente, de la explotación colonial, ¿no es cierto? Las reducciones, los amontonamientos de los pueblos de indios y todo este asunto. Pero ¿cómo se organizaron los barrios? Básicamente sobre criterios pastorales, religiosos, ¿no es cierto? Y se forman cofradías. Y las cofradías, ¿qué hacen? Le rinden culto a un santo.
básicamente, que es el santo patrón. El fútbol, si ustedes ven, es una versión secular de este tipo de organización segmentada, ¿no es cierto? Cada barrio forma su club, ¿ya? 5 minutos. Apenas estoy comenzando. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que en este momento entonces se articula el fútbol con una forma de organización, con un ideario y fundamentalmente con una práctica en este momento de carácter local, de carácter elitista. Posteriormente, el fútbol empieza a ser apropiado, y cuando digo el fútbol estoy diciendo el juego y la forma de organización, el club, ¿no? Empieza a ser apropiado por los sectores medios y por los sectores populares, y se va produciendo una popularización, ¿no es cierto? Y esto va planteando una serie de problemáticas que tienen que ver con por ejemplo, con el ideario del amateurismo. En la medida en que los sectores populares se van integrando al fútbol, van surgiendo mecanismos un poco disfrazados de profesionalización. Básicamente, ¿cómo? Por ejemplo, la creación de clubes de empresas. Y esto se hace mucho más claro a partir de los años 30, 40, cuando el Estado empieza a fortalecerse, y son las instituciones públicas las que empiezan a crear clubes de estudiantes, clubes de ferrocarrileros, clubes militares y de otras instituciones públicas que contratan jugadores de origen popular, supuestamente no para que jueguen fútbol, sino como empleados de la empresa, pero la empresa es muy tolerante y les da una especie de licencia para que jueguen al fútbol. Entonces, si ustedes ven, es una forma de profesionalización encubierta la que se empieza a dar en ese momento. Aquí todavía no hemos entrado al fútbol de selecciones nacionales. Estamos hablando de una primera difusión del fútbol, digamos, primero desde el centro del imperio hacia la periferia, y después en cada país de la capital hacia su propia periferia. Hacia los años 30, y ahí significativamente la fecha es la primera Copa Mundial, digamos, se empieza a vincular el fútbol con el nacionalismo. Y ahí tenemos otro momento fundamental, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una especie de cambio de escala, porque estamos pasando de la escala local a la escala nacional. El fútbol se articula con el nacionalismo, se convierte en un elemento central en la construcción de un nacionalismo, y ahí además aparece un nuevo elemento que es fundamental, que es la radio. La radio es muy importante, ¿por qué? Porque el fútbol, como todos sabemos, se ve, pero también se lee, se escucha. Entonces, hay toda una narrativa que se le añade a la práctica deportiva. O sea, es imposible pensar la articulación del fútbol con el nacionalismo al margen de una narrativa nacionalista. Y la radio en eso es fantástica. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cuando escuchamos radio no vemos el partido, oímos un relato, que una de esas no tiene mucho que ver con lo que se está jugando en la cancha, ¿no es cierto? Tiene mucho de ficción, tiene mucho de fantasía, y de hecho ya no solo los jugadores son estrellas, sino también los narradores. Ya no solo se habla de un estilo de juego nacional, sino un estilo de narración nacional. Entonces el fútbol se convierte en una narrativa. Y esto más o menos es el modelo que predomina entre los años 30 y 50, 60, ¿no es cierto? De esa articulación fuerte con el nacionalismo. Esta mañana oíamos la ponencia de Óscar Figueroa, por ejemplo. Es el momento donde el Estado entra con gran fuerza a la construcción de infraestructura deportiva, a la reglamentación de las prácticas deportivas. Todos hemos oído hablar de lo que hizo Perón o Getúlio Vargas. El Estado populista le da un papel muy importante al fútbol como un mecanismo, sobre todo, de integración social. Sigue siendo una práctica masculina, pero es una integración social de los sectores populares. En el caso argentino, por ejemplo, primero la integración de los inmigrantes europeos, italianos, franceses, españoles, etc. Y posteriormente los cabecitas negras, que son los migrantes de provincia. Entonces el fútbol es un articulador, es un integrador social, centrado en la figura masculina, porque el héroe deportivo sigue siendo hombre, ¿no? Varón. Eso más o menos hasta los años 50, 60 decíamos. Ahí hay otro fenómeno importante,
que es el surgimiento de la televisión, y obviamente ahí hay una transformación del espectáculo deportivo, y también un desarrollo de la industria cultural, y ese es otro momento importante. El fútbol se va convirtiendo en una industria cultural, y este proceso alcanza, digamos, su momento clave en los 70 con Avalanche, ¿no es cierto?, que es el que da este impulso a la, digamos, la modernización de la FIFA, donde los mundiales se empiezan a convertir en lo que hoy llamamos megaeventos. Entonces, en este momento, poco a poco, el Estado va perdiendo ascendiente sobre el fútbol y lo va ganando las grandes corporaciones, sobre todo mediáticas. El fútbol, como todos sabemos, es un vector publicitario fantástico, ¿no es cierto? Se empieza a valorar, es un contenido mediático, eso es muy importante verlo. O sea, ¿por qué una televisión compra derecho de transmisión? Está comprando contenido. ¿Y cómo explota financieramente ese contenido? A través de la publicidad, por ejemplo, ¿no es cierto? El momento, en los años, digamos, 80 y 90, el negocio está centrado sobre todo en los derechos de transmisión. Pero, y ahí tenemos un nuevo momento, que ya no es solo la televisión, sino la televisión por cable, que es fundamental. ¿Por qué? Porque surgen los canales temáticos, por ejemplo. Hasta los años 80, el fútbol, alguien lo decía esta mañana, era la fiesta del domingo. Pero cuando surgen canales por cable temáticos especializados en el deporte, necesitan 24 horas de contenido diario. Entonces, ahí lo que empezamos a ver es la multiplicación, no solo de las ligas, de las transmisiones, de los campeonatos, sino también una transformación del espectáculo vinculado al fútbol con la creación de nuevos contenidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para hablar dentro de la propia FIFA, las galas, los sorteos, las premiaciones, pero además todo lo que podríamos llamar la prensa del corazón. ¿Por qué? Porque surge una especie de Star System, ¿no es cierto? O sea, de pronto ya no nos interesa solo cómo juega Cristiano Ronaldo un partido, sino nos interesa qué hace, con quién sale, con quién se ve, cuáles son sus entretenimientos, etcétera. O sea, se genera una especie de estrellato televisivo que genera contenidos mediáticos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ya voy terminando. Conclusiones rápidas, por favor. ¿Y qué es lo que va pasando entonces en este momento? Que pasamos de la fiesta del domingo, del fútbol como entretenimiento ritualizado, ¿no es cierto? Los antropólogos hablan del ritual que tiene varias características. Una de ellas es que ocurre en un espacio delimitado, fuera de la vida del ordinario, en un tiempo que sale de la rutina de lo cotidiano, que tiene una carga simbólica enorme, etc. Son rasgos del ritual. Uno podría decir que hasta el 90 el fútbol era básicamente un ritual dominical. Era la misa secular, ¿no? Una especie también de vínculo casi religioso, ahí, con una especie de comunidad futbolística. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué ha pasado este año, por ejemplo, con el fútbol español? Todos los días había juegos. O sea, ¿no es cierto? Lo difícil antes era sacar tiempo para ver un partido de fútbol. Ahora lo difícil es sacar tiempo para hacer otras cosas. O sea, ya se ha vuelto casi un continuo. Si uno quiere, uno puede ver 24 horas de fútbol, 7 días a la semana, todo el año. O sea, es una sobreexplotación del espectáculo deportivo. Realmente es una saturación brutal lo que estamos sufriendo. Y obviamente una explotación comercial de ese fenómeno. Entonces, ¿qué hemos pasado? Del juego aristocrático al juego con arraigo popular a nivel local, al fútbol estatalizado y nacionalizado, a la industria cultural y hoy a la hiperindustria cultural. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el fútbol básicamente se ha convertido en una mercancía. Al principio éramos aficionados, después éramos aficionados ciudadanos y hoy básicamente somos aficionados ciudadanos consumidores. Y nuestro principal rol cada vez más es el de ser consumidores. O sea, la industria cultural que explota
básicamente nuestra pasión por el fútbol. ¿No es cierto? Estamos casi obligados a comprar cuánta chuchería se nos ofrece. Para empezar, la televisión por cable. Ya nadie puede vivir sin televisión por cable. Ningún aficionado al fútbol podría sobrevivir 24 horas sin cable, por ejemplo, ¿no? Pero además compramos camisetas, compramos paquetes para ir a ver el mundial, compramos entradas para ir a los espectáculos deportivos, para ir a las galas deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, una sobreexplotación del espectáculo deportivo. Y ahora termino. Yo titulaba mi ponencia Territorio de Pasión y Tedio, porque básicamente creo que, digamos, por esta paradoja, estamos viviendo cada vez más un proceso de sobresaturación, de sobreexplotación comercial del deporte, que finalmente nos está llevando al tedio, al aburrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera ya tenemos tiempo para reunirnos a comentar el partido que vimos la noche anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el partido de hoy, ¿no? No tenemos tiempo, no hay espacio para la sociabilidad. O sea, la industria cultural no quiere que nosotros veamos un partido y después nos reunamos y lo comentemos, etcétera. No, quiere que nos olvidemos del partido de anoche, como los periódicos, ¿no es cierto? El único periódico que sirve es la única noticia buena es la noticia de hoy, ya mañana nos olvidamos de todo. Entonces hay una especie de saturación que yo siento, para usar una categoría de un crítico cultural, Walter Benjamin, que hablaba del aura, la pérdida del aura del arte. Yo creo que en este momento estamos en una especie de saturación que empieza a agotar el aura de esta práctica que nos ha fascinado durante 100 años, pero que de alguna manera sentimos, digamos, que ha ido perdiendo ese sentido profundo que en algún momento tuvo, ¿no? Que simplemente somos cada vez menos aficionados, cada vez menos ciudadanos y cada vez más consumidores. Gracias. Gracias, Sergio. Cómo se ha ido creando el fútbol de masas o la hiperindustria del fútbol, como nos dice, es un tema apasionante, pero desgraciadamente una ponencia de 15 minutos no nos permite agotar el tema, diremos. Ahora le doy la palabra a Roger Magazine, quien nos comentará acerca de la proletarización de los grupos de animación en el fútbol profesional mexicano y sus consecuencias en el pánico de las clases dominantes. Gracias, Paco. Si uno viera los noticias deportivos o las noticias en general en México hoy en día, pensaría que estamos en un momento terrible de violencia entre los aficionados. Había unos incidentes que ha causado que en los medios lo llaman a los aficionados criminales, animales, salvajes. Hace un mes se aprobó una nueva ley precisamente para los asistentes a los eventos deportivos masivos, supuestamente para tratar de controlar este problema tan serio. Bueno, cuando yo escuché el tema global de esta reunión de luchas urbanas, me emocioné porque yo creo que sería una buena manera de dar otra interpretación a lo que realmente está pasando en los estadios en México hoy en día. Precisamente aquí lo voy a tratar de interpretar como una lucha entre clases sociales para el espacio urbano, ¿no? Que no es la manera en que lo representan los medios, pero yo creo que esto es lo que realmente está pasando. Bueno, para llegar a esta interpretación tengo que regresar un poco en el tiempo, 18 años, que es el momento en que yo empecé a hacer investigación sobre este tema en México, pero también es el momento en que empiezan a ocurrir unas transformaciones muy significativas entre los aficionados en México. En este momento, los mediados de los 90s, podemos decir que los grupos de aficionados
se organizaban en grupos que llamaban poras. Y estas poras tenían entre 50 y 200 integrantes. Tal vez la mayoría de los integrantes eran hombres jóvenes, pero también eran, podríamos decir, familiares. Había también algunas mujeres, niños. En general, estos grupos tenían una organización jerárquica, incluso podríamos decir piramidal, y ahorita voy a hacer una comparación entre esta pirámide de estos grupos y una forma que tiene la sociedad mexicana en general, al menos hasta el momento neoliberal. Y la manera en que apoyaban en los estadios era seguir un líder del grupo que decía, bueno, ahora vamos a gritar tal pora, que también es la palabra en México que se usa para lo que se grita. Y muchos eran insultos al otro equipo, mentadas de madre, albures, bromas como de doble sentido sexuales. Y bueno, entonces esto era un poco lo que existía en los estadios en México en términos de grupos organizados en este momento. También quisiera mencionar la forma en que se organiza las lealtades a los equipos en México. ¿Qué es lo que atrae a la gente a los equipos? Bueno, la mayoría de los equipos que son en ciudades afuera de la capital tienen aficionados locales, ¿no? Pues van al equipo porque vienen de este lugar. Pero hay 4 equipos que se consideran nacionales porque tienen seguidores en todo el país, y a diferencia de tener una afición que se basa en un territorio, se basa más bien en algún tipo de ideal, de lo que representa el equipo. Entonces tenemos a los Chivas, que es el único de esos equipos que está fuera del capital, los Chivas de Guadalajara, que representan una versión del nacionalismo mexicano, juegan solamente con jugadores mexicanos. Tenemos al equipo de Cruz Azul, que es parte de una cooperativa cementera con el mismo nombre y de alguna manera representa la clase trabajadora y las luchas de la clase trabajadora. Y los Pumas, que de hecho fue el grupo de aficionados que yo estudié particularmente, que es parte de la Universidad Nacional, y ahí ser aficionado tiene que ver con la identidad de ser joven, ¿no? Que es un equipo que intenta jugar con jugadores jóvenes. Los aficionados también dicen, bueno, pues nosotros vamos al equipo porque somos jóvenes, y junto con esto tienen un ideal de ser libres para expresar su pasión y su amor al equipo. Y ahorita regreso a este punto porque es importante para entender las siguientes etapas de esta historia. El 4º equipo nacional es el América, que es un equipo que aunque tiene muchos aficionados, también es el equipo más odiado en el país, que muchos consideran su rival principal. El dueño del equipo es el poderoso Televisa, y hay una larga historia de asociación entre Televisa y el partido dominante en México por muchos años, el PRI. Entonces esto es lo que causa, bueno, por un lado el odio al equipo, pero por otro lado su atracción. Y bueno, entonces ninguno de estos equipos tiene un base en un barrio, ¿no? Entonces a diferencia de lo que nos platicaron más temprano de equipos en Argentina, por ejemplo, que surgen de un club de barrio, ninguno tiene esta asociación territorial. Y aunque todos estos ideales tienen algo que ver con clase social, diría, no hay ninguna asociación claro entre una clase social y un equipo. Entonces no podríamos decir que uno es el equipo del pueblo y el otro de los élites o algo así. De hecho, por ejemplo, América se dice que es el equipo de los ricos, pero la gran mayoría de sus aficionados es gente popular. Y lo que ocurre es que atrae a gente que tienen aspiraciones a un tipo de movilidad social o algo así. Entonces realmente no es decir que los aficionados son la élite, pero es gente que dan un valor a ser de la élite. Yo creo que algo interesante de este caso de América y todos estos equipos
y el hecho de que todos abarcan diferentes clases sociales entre sus aficionados. Es algo paralelo con el sistema político, económico, social de México que fue dominante durante una gran parte del siglo XX. Y ahí estoy regresando a este modelo de un pirámide, de un estado clientelar, corporativista, que realmente abarca todo. No hay ninguna división entre Estado y sociedad civil, ¿no? Entonces, incluso los vendedores de la calle son parte de todo este sistema de relaciones clientelares. Realmente no abarca todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un paralelo fuerte entre estos 4 equipos y la manera en que abarcan todas las clases sociales y este modelo del Estado o de la sociedad corporativista clientelar. Bueno, y otra cosa para mencionar en este momento de los 90s es que justo este sistema está empezando a debilitar y caer, ¿no? Y con un supuesto democratización, con problemas económicos, porque bueno, todo el sistema se mantenía por el dinero del petróleo que filtraba desde arriba hacia abajo. Entonces, bueno, tenemos la entrada de nuevos partidos, todo un discurso de democracia que también llega a estos grupos. Y de hecho, el grupo que yo estudié, una pora de los Pumas de la UNAM, en este tiempo llega un nuevo presidente que dice, pues ahora vamos a ser democráticas, ¿no? Y bueno, él en realidad sigue con el mismo sistema jerárquico, pero este da un espacio para que los integrantes jóvenes empiecen a cuestionar esto, ¿no? Y decir, pues nosotros no venimos aquí al estadio para seguir lo que él nos dice, más bien queremos ser libres de expresar nuestra pasión y nuestro amor por el equipo, ¿no? Y esto va junto con su ideal de lo que es la juventud. Entonces, en este momento ellos empiezan a cuestionar el liderazgo del grupo y eventualmente de romper con el grupo cuando se dan cuenta que no pueden quitarle de la presidencia. Se separan y para distinguirse de este sistema de apoyar de la pora, empiezan a usar una palabra suramericana, se llaman vara, bueno, esta vara en particular se llama la rebel, y todas las varas que luego empiezan a surgir tienen esta idea de oposición, ¿no? Una oposición al establecimiento, una oposición precisamente a este sistema clientelar, ¿no? Y entonces, bueno, este grupo dice, pues no vamos a tener líderes para que no nos puedan controlar, etc. Luego se complica y empiezan a surgir líderes. El grupo crece de manera exponencial, ¿no? Si estas poras tenían 150 integrantes, la Rebel en particular, por ejemplo, en 6 meses tiene 1,000 integrantes, en 2 años tiene 8,000, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y principalmente jóvenes, ¿no? Mucho más que las poras. Y de hecho empieza a surgir todo un conflicto en el estadio entre la pora y las varas. Bueno, este modelo la vara rápidamente se difunde en todo el país, ¿no? Pronto todos los equipos también tienen varas que tienen nombres similares a la Rebel. Hay uno que se llama Libres y Locos, y el Ritual del Caos, escrito con K, y cosas así. Y bueno, surge esta oposición entre poras y varas en el estadio, cada uno diciendo, nosotros somos los verdaderos aficionados, ¿no? Los de las poras dicen, ellos solo vienen a echar desmadre, ¿no? Para la fiesta y ni ven el partido. Y los de la vara diciendo a los de la pora, pues ustedes no tienen pasión, ¿no? Pues vienen y además solo quieren quedar bien con la directiva, ¿no? Que les da boletos y son nada más clientes, ¿no? Que no expresen lo que realmente sienten. Bueno, en los siguientes años, y ahora estamos hablando del principio del nuevo milenio, con el crecimiento de estos grupos, muchos de los nuevos integrantes vienen ahora de los barrios periféricos populares de las ciudades. Que con esto no quiero decir que esta población no asistía al estadio antes,
pero asistía, bueno, tal vez como integrante de una pora, pero una pora que mezclaba diferentes clases sociales, una pora que era pequeño, o sea, asistían al estadio en grupos pequeños familiares, grupos de amigos, pero de repente empiezan a llegar en grandes números de estos barrios populares y también empiezan a llegar ya en grupos barriales. Entonces, ya las poras empiezan a tener subdivisiones por barrios. ¿Okay? Entonces, y no es que el Pumas está asociado con una parte de la ciudad, no, pues Pumas tiene aficionados de todas diferentes partes de la ciudad, pero ya llegan 50 de este barrio, 50 de este otro, y ahí reúnen el estadio. De hecho, ponen letreros grandes diciendo algo como Rebel Iztapalapa, ¿no? Para señalar el nombre del grupo más grande, pero también el subgrupo. Y bueno, en este momento, bueno, por un lado debería de mencionar que mucho del nuevo estilo de apoyar, muy intencionalmente los aficionados lo llevan de lo que ven en la televisión de Sudamérica, Europa, con la idea de estar de pie, cantando todo el tiempo. Ellos lo hacen en un primer momento para distinguirse de este viejo estilo de las poras. Esto empieza a combinarse con estilos que vienen de estos barrios, ¿no? De estilos de vestirse, de cortar el cabello, de hablar. Entonces ahí es donde ya estoy acercando a lo que va a ser mi explicación de lo que es esta lucha hoy en día. Si antes estos hombres, principalmente hombres jóvenes de estos barrios periféricos, llegaban a estadios en pequeños grupos, no se identificaban como parte de algo más grande, bueno, como aficionados del equipo, pero aficionados del equipo hay de todas clases sociales. Pero ahora de repente llegan no solo con la playera del equipo, pero con la playera de la vara, ¿no? Incluso tal vez la vara y algo que dice lo de el barrio, ¿no? Entonces, de repente tenemos miles de aficionados en grupo de clases populares en el estadio, ¿no? El cual, y esto es mi hipótesis para explicar este pánico, como menciono en el título, de las clases medias, de los medios, del gobierno, clases populares que no es que no aparecen en las ciudades, pero aparecen en lugares de trabajo, en un uniforme de trabajo. No llegan con una bandera diciendo yo soy de tal parte de la ciudad, yo y estos otros 100 personas, ¿no? Entonces, de repente tienes estos grandes grupos. Y bueno, yo no voy a negar que ha surgido algunos incidentes de violencia, choques entre las varas, que bueno, yo pensando en un país como México, en la situación de violencia que estamos viviendo ahora, yo creo que realmente es sorprendente que no existe más violencia en los estadios si consideran que reúnen a 50,000 personas cada domingo. Pero bueno, entonces no quiero negar que hay incidentes de violencia, pero hay una gran reacción, un tipo de percepción automática que estas personas son criminales, porque son, bueno, sin la comparación intencional al fútbol, pues están fuera de lugar, ¿no? No son donde deberían de estar, que es en estos barrios periféricos y no en los estadios, que de hecho los 3 estadios en la Ciudad de México, todos se ubican en la parte centro-sur de la ciudad, que es la parte de clase media, ¿no? Entonces de repente estos grandes grupos aparecen ahí con estilos de vestir y de hablar que la gente no está acostumbrada a escuchar y causa este pánico, ¿no? Una idea automática que ellos son peligrosos, son criminales. Y bueno, lo que terminamos teniendo, que tal vez no es muy sorprendente en las luchas de clase, es como un tipo de negación, que es precisamente una lucha de clase, porque si ves las oposiciones que están realmente ocurriendo, es entre las bares y las poras, por ejemplo, que realmente todos son de clases populares, pero los de las poras lo están haciendo bajo
esta dirección de los equipos en esta forma controlada a través de las relaciones clientelares, mientras que las bares lo están haciendo de esta forma más autónoma. El otro choque es entre los de las bares y la policía, ¿no? Que bueno, los mismos de la vara son los que la explicación de ellos es generalmente que la agresión viene primero de la policía y si ellos hacen algo es simplemente defenderse y responder. Y ahí otra vez tenemos el caso que la policía haciendo la lucha de las clases sociales altos, ¿no? Mandando a la policía para defender estos espacios del centro de la ciudad y disfrazándolo con la idea de que son criminales, cuando yo realmente creo que tiene que ver con un tipo de lucha para este espacio y este problema de personas que están considerados como fuera del lugar, que realmente para los integrantes de estos grupos yo creo que es el único oportunidad de presentarse públicamente, incluso aunque ellos no lo dicen así explícitamente, hay un elemento político de esto que tiene que ver con esta oposición a este sistema clientelar. Y bueno, ahorita está llegando a ser un poco más directamente política. Ahora con el nuevo ley, los líderes de estos grupos se han unido y están tratando de formular algún plan para defenderse, ¿no? en frente a los medios y al gobierno. Pero bueno, lo dejo así. Gracias, Roger. Los conflictos de hinchada aparecen como un tema muy importante en el estudio del fútbol de manera general. Un ejemplo claro de eso es la rivalidad entre los dos clubes de Guayaquil, el Barcelona y el Emelec. Víctor Yuksha nos presenta el populismo y la pasión en el fútbol a través de la idolatría de un pueblo por el Sporting Club Barcelona. Víctor. Gracias, Paco. En primer lugar, agradeciendo la invitación de Flaxo a través de Fernando Carrión y también de Ildis para este evento en el que estamos centrándonos a hablar un poco de fútbol. Estimo que a estas alturas ustedes ya quisieran dejar de hablar o escuchar tanto del fútbol y quisieran ver uno que otro gol. Realmente está bien que el fútbol también lo vivamos desde otros ámbitos como son también la palabra, pero viéndolo también es importante. Bien, vamos a soltar un poco de ideas alrededor de lo que es el Fútbol Club Barcelona y como se plantea en la ponencia, el Barcelona como fútbol, populismo y pasión, la idolatría de un pueblo. Me abandonaron todos. Me hago un costado para... Bien, para empezar, sin querer hacer una reconstrucción histórica de los diferentes momentos que ha vivido el Barcelona como equipo de fútbol, me parece importante hacer una serie de señalamientos que ayudarán a contextualizar un tanto de lo que vamos a conversar. Estamos hablando de un equipo que nace hace 89 años en la ciudad de Guayaquil, en un sector llamado El Astillero, un sector que por esencia se considera popular. Para matizar un poco más, nacido un 1 de mayo. Entonces, alrededor de una idea de lo que es el trabajo y lo popular. La ponencia del día de hoy se va a articular a través de 3 ejes. Primero, y a algunos les sonará populares estas frases, o conocidas por lo menos, hablaremos de la pasión como un solo ídolo tiene el Ecuador. El segundo, has nacido humilde y eres más grande que el sol, sobre el fútbol. Y tercero, el aire me huele a caramelo, el populismo. A muchos hinchas del fútbol les sonará, como les decía, cercana a estas frases, que son algunas referencias a canciones y barras del equipo mencionado. El origen de lo popular a través del Barcelona difícilmente puede ser explicado en la actualidad, alrededor de lo que, por ejemplo, Roger planteaba hace un momento, de que no se pueden medir clases sociales a lo largo de la barra de un equipo.
Sin embargo, el origen mismo del Barcelona como tal está asociado a esto de lo popular alrededor del barrio del Astillero. Entonces, esa serie de elementos son los que se plantean alrededor de la teoría del origen. Tenemos que ubicarnos en un tiempo y territorio específico para poder entenderlo, para poder ubicarlo. Bien. La construcción del nosotros. Estamos hablando de una serie de hinchas, y no solo de este equipo, sino de cualquier otro, que tiene que identificarse como el nosotros, como un conjunto. En principio, el nosotros puede ser entendido desde las características individuales que cada uno de nosotros presentemos, pero también requiere un ejercicio de comparación antagónico, algo que desde Brumberger se plantea como la lógica partisana, en la que el antagonismo bipolar, fundado en la tendencia territorial, cultural, étnica, de clase o religiosa, permite la creación de una identidad. Entonces tenemos criterios de inclusión, exclusión, hablamos de amigos versus enemigos. Y es aquí donde surge la idea del primer amigo versus enemigo que tiene el Barcelona, que bien se planteó al principio en la explicación. Este afiche probablemente sea entendido por la mayoría de los presentes. Para quienes no ubican al Barcelona y el Emelec, los dos equipos de Guayaquil, que tienen en porcentaje de hinchas la mayor cantidad de hinchadas en el país, y se habla de el clásico de clásicos del Ecuador en Madrid. La FIFA no hace mucho reconocía como el único clásico del fútbol ecuatoriano al partido que se realiza entre el Barcelona y el Emelec. Hace poco me di cuenta que aceptaron ya como clásico el partido Liga Deportiva Universitaria versus Deportivo Quito. Sin embargo, como el texto mismo de la FIFA lo menciona, se debe reconocer que el verdadero derbi del fútbol ecuatoriano, entre comillas, es el partido Barcelona versus Emelec. Y es aquí donde también podemos hacer una serie de comparaciones respecto a la identidad del Barcelona como tal, en contraposición a un ejemplo de inclusión-exclusión, amigos versus enemigos. Barcelona versus Emelec es un partido que es seguido por todo el país, dado la cantidad de hinchas que tienen ambos equipos a lo largo del Ecuador. Liga Deportiva Universitaria versus Deportivo Quito es un clásico local, puesto que la mayoría de hinchas se concentran en la provincia de Pichincha. Barcelona versus Emelec es un partido como clásico por sus hinchas a todo nivel. Los hinchas esperan, en mi caso también esperamos, a principio de año saber cuál es la fecha para saber que existe el clásico. Sin embargo, en el caso de Liga versus Deportivo Quito, el clásico no se acaba de construir, o sería un clásico en construcción. Los hinchas todavía hay ciertos sectores que no lo asumen como un clásico. Tenemos así ejemplos de que la mayor parte de hinchas de la Liga Deportiva Universitaria, que ya están avanzados en edad, reconocen como el único clásico quiteño el superclásico. Y se habla de que Quito solo tiene dos clásicos, Liga versus Aucas y Aucas versus Liga. Las nuevas generaciones, en cambio, vinculados a los éxitos actuales de la Liga Deportiva Universitaria, no le asocian necesariamente al Deportivo Quito como un clásico. Como ayer en la cena que se conversaban, la verdadera razón del Deportivo Quito es fastidiar a la Liga. Sin embargo, los jóvenes actualmente, y no tan jóvenes, hablan de que en verdad la Liga Deportiva Universitaria tiene como clásico el partido Liga versus Manchester United, a propósito del partido que jugó, el único partido que jugó cuando estuvo en el Mundial de Clubes. Acerca del clásico del Astillero, es importante entender el tema del hincha. El hincha en contraposición. Aquí tenemos dos fotografías. Estas fotografías son rescatadas de Twitter. Vemos el campeonato la celebración del campeonato del Emelec en la parte inferior del año 2013. Y en la parte superior la comparación de la celebración del campeonato de Barcelona del año 2012. Ya vamos a retomar un poco sobre esto, pero igual la contraposición de los amigos versus los enemigos. Bueno, dirán, mi posición es sesgada y busqué una fotografía sumamente reducida de hinchas del Emelec. Sin embargo, como les digo, esto fue algo que circuló en el 2013 respecto al campeonato de ambos equipos. Las reglas que se establecen en el fútbol, como planteaba Sergio en su momento en su exposición en Inglaterra, delimitan no solo la cancha, sino los roles. Y en medio de los roles es donde nace el hincha.
en el momento en que se establece quién debe hacer qué, en qué momento y bajo qué características y bajo qué reglas. Ahora, el tema del Barcelona y también un poco de lo planteado por Roger, acerca de que existe la posibilidad de que hay un equipo odiado por todos. En este caso eso se explica a través de lo que se conoce como el complejo de David. Si regresamos al pasaje bíblico de David y Goliat, vemos cómo Goliat, el gran gigante, es derrotado por el pequeño David. Entonces, los equipos pequeños o los hinchas que se asocian a equipos pequeños generalmente estarán siempre con David para que se derrote a Goliat. Alrededor de esto es clásico o muy común escuchar a una persona, hincha de qué equipo eres, y escuchar respuestas comunes en el Ecuador como soy hincha de cualquier equipo que juegue contra el Barcelona. Esta caricatura rescatada de una página web no especifica el fanatismo o la hinchada que tiene o preferencia la persona que realizó el dibujo. Sin embargo, muestra a las claras una serie de características que se van mencionando sobre el Barcelona. Tenemos dos personas. Esta caricatura fue hecha a propósito del campeonato del Barcelona en el año 2012. La caricatura se explica por sí sola. Hay dos personas representadas como presidiarios, quienes están en lo que sería el estadio del Barcelona, representados como hinchas emocionados por esto, ¿no? Esto de vamos a ver también esta otra gráfica. Esto es es el recorte de un periódico de Guayaquil, el Extra Deportes, al cual se le ha llenado con una serie de palabras. Esto es rescatado de un Twitter de la hinchada del Emelec. La noticia básicamente destaca que si bien el Barcelona nace hacia 1925, no tuvo un acta fundacional sino hasta 1988. Esto que se muestra como un hecho anecdótico por los hinchas del Emelec, el principal rival del Barcelona, es visto como razón de mofa y ataque sobre lo que sería la idolatría y la presencia misma del Barcelona. Sobre eso no nos escapamos como barcelonistas también de recibir las burlas de los hinchas de la Liga de Quito. En este caso la gráfica representa los logros de triunfos de la Liga de Quito versus los no alcanzados títulos del Barcelona en las dos semifinales de la Copa Libertadores. Vemos todavía este ejercicio de David versus Goliat, y esto se puede evidenciar en diferentes elementos. Pero el David versus Goliat del Barcelona no solo está a nivel de los clubes, sino también es evidenciado a través de la federación. A la persona que vemos representada es Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este caso, una persona graficada de manera popular, en este caso Don Ramón, como hincha del Barcelona. En el año 2012, el Barcelona de Guayaquil queda campeón ganando las dos rondas del campeonato. Me parece que un año antes, el presidente de la federación hace una afirmación dentro del Congreso que establecía la nueva forma de campeonato, en la que decía, le cito relativamente textual, no recuerdo las palabras exactas, si el Barcelona quedara campeón de la primera ronda, tendría que jugar la segunda ronda, y si Dios no quiere que quede campeón la segunda ronda, ya sería campeón. Esto le valió las burlas de los hinchas del Barcelona. Al momento que el club quedó campeón, se extendieron banderas en el estadio del Monumental del Barcelona en Guayaquil, en la que se establecía, Luchito, Dios sí quiso. El presidente como tal tuvo que asistir a la premiación del Barcelona, fue interpelado por los hinchas del club, al punto de que le hicieron cantar barras del Barcelona en medio de la calle. Ahora, el fútbol no solo se lo vive a través de las imágenes, y esto regreso sobre lo que dijo Sergio acerca de la radio. La radio jugó un papel sumamente importante, y en el caso del Barcelona también lo es. En la década de los 80s y 90s, que básicamente va creciendo la popularidad del Barcelona, tenemos la presencia de la radio como principal elemento difusor de los partidos de fútbol. Y es donde se van creando imaginarios alrededor de las metáforas. Y es un tanto donde discrepo por lo dicho por Sergio, en donde mencionó que a veces no tienen nada que ver lo que dicen los relatores. Sin embargo, tiene mucho que ver.
a pesar de que no caigan o no coincidan en estos elementos. Ya tengo banderita roja. Bien, vamos a avanzar un poco de fútbol y pasión. ¿Cómo se construye un hincha? Un hincha generalmente escucha las historias de lo que fue el club, de lo que hizo, lo que dejó de hacer. Un club que nace en el barrio del Astillero, que originalmente tuvo un uniforme negro con vivos blancos y que por un tema reglamentario tuvo que cambiar de colores de uniforme, que desencadenó en el amarillo, rojo y negro del Barcelona en la actualidad. Los hitos como hincha que uno escucha se refieren al 31 de agosto de 1941, cuando el Barcelona logra vencer al Millonarios de Colombia, el entonces conocido mejor equipo del mundo. Cuando en 1971 el Barcelona le gana al Estudiantes de La Plata, el entonces invicto campeón de América. Y como dato para quien no lo conozca, el Barcelona fue el primer equipo en ganar en Brasil a un equipo brasileño. Es desde el origen del fútbol profesional ecuatoriano el único equipo que no ha descendido de categoría y actualmente el que tiene mayor número de campeonatos nacionales, número 14. Y a través de este tipo de historias de lucha, de fuerza de la década de los 70s, 80s, donde se libraban verdaderas batallas. Ahora, el Barcelona. A ver, esta fotografía es de la consagración del título del 2012. 14 años después de sequías, el Barcelona logra llegar a este título. Vamos avanzando un poco rápido. A ver, la construcción del populismo. Vamos a hablar un poco del populismo. Considero que hay dos formas de entender el populismo alrededor del Barcelona. Un populismo interno o a la interna y un populismo en su entorno o externo. A ver, el Club Barcelona con su populismo hacia la interna, tenemos una serie de elementos alrededor de lo que es la dirigencia, hinchas, jugadores y cuerpo técnico. No existe una estadística que nos diga el número exacto de hinchas del Barcelona en el Ecuador. Sin embargo, es socialmente aceptado que de cada 10 hinchas del fútbol, 6 son del Barcelona. Se habla siempre de la mitad más uno alrededor de la hinchada del Barcelona. Si tenemos la mitad más uno presionando una dirigencia continuamente por resultados y tenemos una dirigencia que no ha sabido configurar un modelo de gestión sumamente adecuado, desembocamos en prácticas que han llevado a la casi catástrofe del equipo. Juicios de jugadores, juicios de cuerpos técnicos son una constante en las noticias que vemos acerca del Barcelona. Y les lleva también a cometer actos como el que ocurrió en el 2010, cuando la dirigencia del Barcelona, entre varios motivos, considera que cambiar la sede local del club de Guayaquil a Quito sería una buena idea para calmar un poco el tema de la altitud y que el Barcelona logre vencer los 2.800 metros de Quito. Este acto nos enfrentó a una situación. El club, como identidad, perdía el símbolo de territorio, manejo de lengua y costumbres, asociado al tema de Guayaquil. Sin embargo, esto fue algo relativamente corto. Esto, a más de la presencia de este tema de la dirigencia, también estaba enfocado desde el tema de los hinchas barcelonistas en Quito, que tenían una gran presión. El Barcelona pasó 14 años sin un campeonato. La hinchada de Quito llenaba generalmente el Atahualpa, tenía una gran presencia en el Atahualpa, mientras que la hinchada de Guayaquil casi no iba al estadio. La hinchada de Quito organizada empezó a pujar a la dirigencia el hecho de que la localía del Barcelona tiene que ser en Quito, puesto que la mayoría de hinchada fiel se encontraba en esta ciudad. Esto sucedió, por suerte, fue algo relativamente corto. Algo que en la introducción nos decía Paco acerca del Manchester United y cómo el cambio de territorio generó el cambio del club, por suerte en este caso no ocurrió. Ahora, el populismo no solo existe a la interna, sino en su entorno. En la fotografía que vemos son de hace unas 2 o 3 elecciones. Esta pancarta se encontraba en un sector popular del norte de Quito, en la entrada de Carapungo, en donde vemos una clara intención de asociar la idea del Barcelona a un partido político. Y en este caso no solo a Barcelona, sino al fútbol como tal. No sé si se logra distinguir en la imagen un solo ídolo
la 10, la de Messi, y la de todos los grandes, ¿no? La de Madruñero, y va mencionando una serie de jugadores. La locura que todos entienden. Me parece que la persona representada estaba pujando por una concejalía, no recuerdo bien. Y la más cercana, la persona en la captura de imagen fue candidata a la alcaldía de Guayaquil. Mientras estaba como candidata, ocurrió el acto de presentación del club llamado La Noche Amarilla. En un canal del Estado ecuatoriano, ella asomó como una de las entrevistadas, entre comillas, de manera casual, vistiendo la camiseta del club. Entonces, si bien existe esta necesidad de acercarse a la idea de representación del nosotros, en el caso de los hinchas del Barcelona, al ser el equipo con mayor hinchado, mayor cantidad de fieles seguidores alrededor del país, para muchos hinchas resulta fácil reconocer a quien toscamente se quiere hacer pasar por hincha con el propósito de lograr captar la voluntad de ellos en su voto. Sin embargo, para el fútbol ha resultado mucho más difícil identificar quién está usando una pelota como plataforma para intenciones políticas futuras. Gracias. Gracias, Víctor, por su presentación. Seguimos con una ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, indicar a quién se dirige. Bueno, muchas gracias a los tres. La pregunta para Sergio es que me encantó la narrativa que hizo sobre los orígenes, la historia del fútbol. La historiografía británica antes hizo una narrativa más o menos lo mismo, ¿no? De juego, élite, popularización, masificación, etc. Y en los últimos años se ha ido redescubriendo partidos femeninos del siglo XIX, partidos populares antes de la élite, ¿no? Entonces, la pregunta es que si usted cree que con más investigadores vamos a encontrar historias así en Sudamérica y si eso cambia la narrativa, este círculo que usted traza desde la élite, popularidad y hasta el presente con la globalización, etc. ¿Alguien más? Bueno, Sergio. Sí. Bueno, yo creo que es parte, podríamos hablar de una especie de revisionismo histórico, digamos, ¿no? En general, como clima de la época, casi en el ámbito del fútbol, del arte, incluso la guerra de independencia en América Latina. Decía, para citar otra vez a Walter Benjamin, que la historia siempre la escriben los vencedores, digamos, y hay historias subterráneas que quedan de alguna manera ocultas. Ahora, en el caso del fútbol, yo creo que ciertamente hay historias no contadas, aunque hasta donde yo conozco, digamos, me parece que posiblemente se encuentren algunos datos de que las cosas no eran exactamente como se contaron, pero realmente no creo que alteren el núcleo duro de esta narrativa histórica. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es el que yo conozco, ¿no? Con más detalle. Actualmente, precisamente el año pasado se organizó por primera vez, y ese es un tema que también quiero comentarlo, un campeonato mundial en Costa Rica que fue el campeonato mundial sub-17 femenino. Entonces eso motivó la pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo las mujeres empezaron a jugar en Costa Rica? Y entonces hay como un interés historiográfico por, digamos, exhumar la historia del fútbol femenino
y lo que se ha ido encontrando es que en realidad es un fenómeno no tan reciente, sino que ya en la década de los 40 se pueden encontrar algunos equipos de mujeres e incluso que hicieron algunas giras internacionales, por ejemplo. Entonces, introduce matices en la narrativa, pero no me parece que cuestione fundamentalmente esta narrativa, que también hay una disputa, digamos, en el caso de Centroamérica tal vez es interesante, un caso como Guatemala, donde también hay un interés en la historiografía indigenista, podemos llamarlo así, por ejemplo, por vincular los juegos de la pelota prehispánicos con los deportes modernos. Entonces, una especie de reconstrucciones narrativas, un poco tratando de, digamos, revisar la historia del deporte, la cultura corporal, etcétera. Pero realmente no creo que sustantivamente alteren la narrativa. Evidentemente, otra es la historia del calcio, ¿no? O sea, realmente hasta dónde el fútbol viene de Inglaterra o viene, más bien hay antecedentes múltiples, pero lo que hay es una formalización de la práctica, una codificación de la práctica en Inglaterra a mediados del 19, que no es la invención del juego, sino su codificación moderna, por ponerlo de alguna manera. Bueno, y aprovecho tal vez para introducir, hablando del fútbol femenino, un tema que a mí me ha estado preocupando. Hay un interés muy grande en los últimos tiempos en la literatura, en el campo de investigación, por los mega eventos. Evidentemente esto tiene que ver con los mundiales masculinos mayores, tiene que ver con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y con mega eventos en otros ámbitos culturales. Estas preocupaciones evidentemente tienen que ver con países como, bueno, Sudáfrica, por ejemplo, Japón, China, Corea, Brasil, pero son temas un poco ajenos, por ejemplo, de los países centroamericanos. O sea, es muy poco probable que nunca haya un mega evento en Centroamérica, de estos, que hayan Juegos Olímpicos, que haya un mundial de fútbol masculino mayor, y yo creo que eso nos ha llevado a nosotros a buscar un poco cómo entramos los países pequeños en esta reconfiguración del campo del espectáculo deportivo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que si uno amplía el objetivo para abarcar un espectro mayor, ¿qué es lo que se encuentra? A partir de los años 70, la multiplicación de los eventos deportivos en otras categorías. ¿No es cierto? ¿Cuál es el mecanismo que ha encontrado la FIFA para multiplicar los mega eventos? Por un lado está el mundial, pero de pronto surge el mundial de categorías menores. ¿No es cierto? Se juega el primer mundial donde apareció Maradona en la categoría sub-18, si recuerdo bien, a fines de los 70s. Y después se introducen los mundiales de categorías femeninas y de categorías femeninas menores. Entonces, si nosotros incorporamos todos estos eventos, no sé si llamarles mega o meso eventos, digamos, lo que tenemos es una multiplicación y una ampliación del espectro, por ejemplo, geográfico del fútbol. ¿No es cierto? Que tenemos África ha organizado varios eventos de categorías menores. Asia ha organizado varios eventos de categorías menores. América Latina, e incluso el primero en Centroamérica el año pasado, un sub-17 femenino. Entonces es interesante ver cómo, digamos, la industria no está centrada solo en el mega evento, sino que es una especie de industria segmentada. Entonces, los que no pueden organizar mega eventos, organizan mesoeventos, digamos, ¿no? Entonces se van incorporando. Y además es muy interesante cómo esto va también transformando, digamos, el tema de la representatividad nacional del fútbol. ¿Por qué? Porque antes la representación del fútbol era exclusivamente masculina mayor. O sea,
los representantes de la nación eran los jugadores varones de categorías mayores. Primero amateur y después profesional, digamos. Ahora se han multiplicado los premios de una manera insólita, porque además se han introducido premios secundarios, no solo el campeonato, sino el balón de oro, el guante de oro, la lapicera dorada, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hoy casi lo difícil es no ganar algún premio. Digamos, entonces es muy interesante porque esta diversificación, esta ampliación del espectro del espectáculo deportivo moviliza el sentimiento nacionalista a diversos niveles. Yo hablo del caso de Costa Rica el año pasado porque fue el primer evento centroamericano, por ejemplo, y fue muy interesante porque ya no solo había que demostrar, como Costa Rica llegó, el primer mundial de Costa Rica, categoría masculina mayor, fue en 1990. Entonces, en ese momento se demostró que podíamos llegar al mundial y competir. El año pasado se demostró que no solo podíamos llegar al mundial, sino que podíamos organizar un mundial. Y así entramos en esa dinámica que yo creo que este interés muy focalizado en los megaeventos nos impide ver esta, digamos, estructura, si se quiere, piramidal del espectáculo deportivo que se va multiplicando y que va multiplicando también las, si ustedes quieren llamarle así, las razones del orgullo nacionalista. Gracias, Sergio. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer otras preguntas. Tomamos un receso de unos 10 minutos y podemos regresar al panel número 4, que tratará del tema del Estado, del mercado y del fútbol. Muchas gracias.